Vamos a hacer un repaso de precisión y exactitud, que si bien son dos palabras que podemos llegar a confundirla como sinónimos, ya vimos que no son. Para entender la diferencia, la mejor forma es pensar en el ejemplo del tiro al blanco. Si tenemos cuatro rifles distintos, básicamente vamos a tener cuatro opciones distintas. En el primer caso, es el caso ideal, que es un rifle exacto y preciso. El segundo caso, si bien sigue siendo preciso porque sus puntos, o sea, los disparos están muy cercanos entre sí, no están dando en el centro, por lo tanto no es exacto. El tercer caso ya tiene una gran dispersión de disparos y tampoco están dando en el centro, por lo tanto no es ni preciso por estar dispersos, ni exacto por no dar en el centro. El cuarto caso, hay una gran dispersión, pero se estarían compensando y promediando en el centro, por lo tanto sería impreciso y exacto. Es un caso bastante poco probable este. El segundo caso es un rifle que seguramente se le corrió la mira y es bastante simple volver a calibrarlo. Lo mismo ocurre con los equipos experimentales. Si queremos cuantificar qué tan dispersos están los disparos, tenemos que hacer un promedio de los mismos y ver la distancia de cada uno de los disparos al promedio. Mientras más grande sea esta distancia, más impreciso va a haber sido el rifle. Ahora, si queremos ver qué tan exacto es el rifle, tenemos que comparar el promedio con el centro del blanco y ver si la distancia esta es más grande, es más inexacto el rifle. Mientras más chica sea la distancia, más exacto va a haber sido el rifle. En el laboratorio ocurre lo mismo. Si tenemos una serie de medidas experimentales como el volumen en una bureta, vamos a tener una cierta dispersión, que en este caso está un poco exagerada para que se vea bien el ejemplo. Vamos a calcular el promedio de las medidas experimentales como la suma de las mismas dividido el número de medidas, que en este caso como tenemos 5 dividimos por 5, y obtenemos el promedio. Luego tenemos que sacar las desviaciones individuales, que sería el equivalente a la distancia que vimos recién. La desviación, o sea la distancia de la primera medida experimental, va a ser la medida experimental menos el promedio. Esto nos da la desviación individual de la primera medida. Hacemos el mismo cálculo, que siempre va a ser un valor positivo porque se toma en módulo. Recuerden esto. Hacemos lo mismo para el resto de las medidas y obtenemos después el promedio de las desviaciones, sumándolas todas y viéndole por el número de desviaciones. Luego, para expresar correctamente la serie de medidas, tenemos que poner el promedio y el promedio de las desviaciones, pero este promedio de las desviaciones hay que escribirlo con una sola cifra significativa. Y ahora escribir el promedio con la cantidad de decimales que nos indica el promedio de las desviaciones. En este caso nos muestra un decimal, hay que escribir este número con un solo decimal. Esto es porque, si se acuerdan, las cifras significativas son todas las cifras que tenemos de forma segura, más la que contiene la incertidumbre. La incertidumbre en este caso nos le está indicando el promedio de las desviaciones, nos indica que en el primer decimal hay una incertidumbre, entonces este sería el dato con incertidumbre, los otros serían seguros. Y este dato se escribe con una sola cifra porque no tiene sentido escribirlo con más de una, ya que todo el dato está asociado a la incertidumbre. Hasta ahora no, bueno, esta sería la expresión correcta. Hasta ahora no hablamos nada de la exactitud. Para ello necesitamos el valor aceptado, un valor que por ahí no siempre vamos a tener en el laboratorio. Entonces, para calcular y cuantificar la exactitud, tenemos que calcular el error absoluto o el error relativo. El error absoluto va a ser el módulo de la diferencia entre el promedio y el valor aceptado. Y siempre también va a dar un valor positivo. El error relativo va a ser este valor, o sea, el error absoluto dividido el valor aceptado, que también va a ser siempre positivo. Vamos a ver si nos sale un problema. Tenemos una masa de cloruro de sodio que la pesamos varias veces en dos balanzas distintas, obteniendo estos resultados. Tenemos que expresar correctamente la serie de resultados y además indicar y justificar cuál de las dos balanzas es la más precisa. Por otro lado, tenemos que ver si el valor aceptado es de 1 gramo con 5 cifras significativas. Tenemos también que indicar y justificar cuál de las dos balanzas es la más exacta. Para hacer esto, la forma más sencilla es hacer una tabla de este tipo, donde escribimos todas las medidas experimentales y luego escribimos el promedio de ellas, o sea, la sumamos y la dividimos por el número de medidas, en este caso de vuelta 5. Luego hacemos la resta
entre cada una de las medidas experimentales y el promedio, tomándolo en valor absoluto, y tenemos la desviación individual de todas las medidas de esta forma. Todos estos datos tienen que ser positivos. Luego sacamos el promedio sumándolos y dividiéndolos por 5, no se olviden de dividir por el número de desviaciones, y tenemos el promedio de las desviaciones. Para expresar correctamente la masa, en este caso, tenemos que llevar este valor de desviación promedio a una cifra significativa redondeando y luego mirar la cantidad de decimales, que en este caso hay 4 decimales, y dejar este número con esa misma cantidad de decimales, siempre redondeando. Ahí ya obtuvimos la expresión correcta de la balanza A. Hacemos lo mismo con la balanza B y obtenemos la expresión correcta de la balanza B. Luego, para saber cuál es la más precisa, tenemos que comparar estos dos números y ver cuál es más chico. El que tenga desviación promedio más chica va a ser la balanza más precisa. Y va a también indicar que los datos experimentales están más cercanos entre sí, o sea, están menos dispersos. Para saber cuál es la más exacta tenemos que calcular el error absoluto, por ejemplo, comparando el promedio con el valor aceptado y tomando el módulo, haciendo la diferencia tomando el módulo. Hacemos lo mismo con la balanza B y comparamos estos resultados de error absoluto. El valor más chico nos va a indicar que estamos en presencia de la balanza más exacta. En este caso, de vuelta, la balanza A. Bueno, eso sería todo.